hemos venido siguiendo, digamos así, esa continuidad en la palabra del Señor. Habíamos llegado hasta la resurrección del Señor Jesús y ver todo lo que eso implicaba, ¿no?, para nosotros. Lo último que estuvimos viendo básicamente era eso, ¿no?, como la resurrección del Señor Jesús era la capacidad de volver otra vez el hombre a la vida, la capacidad de libertar al hombre de ese estado al que había llegado a tener por causa de su elección en el jardín del Edén, ¿no? Elección que hizo basado en un engaño, ¿cierto? En un engaño del enemigo de Dios, que puso al hombre a dudar de la palabra que Dios le había dado, que Dios había revelado, y a dudar sobre todo del plan que Dios tenía para el hombre, ¿no? Y entonces ahí el hombre se perdió y murió, y morimos, y todos morimos porque todos nacimos de ese mismo hombre que cayó, de ese mismo error. Nacimos todos bajo el mismo error. Y no es solamente una cuestión de Adán. Adán, yo pienso que todos nosotros, todo ser humano que hubiese estado en la condición de Adán, seguramente hubiese sucumbido, ¿cierto?, ante la voz de la otra propuesta distinta a la de Dios, ¿cierto? Así que todos en Adán, dice la palabra que todos en Adán morimos, por cuanto Él murió, nosotros también morimos, ¿no? Y esa era la situación en la que estábamos. Todos los hombres morían, y todos los hombres siguen muriendo hasta hoy. Y la muerte era consecuencia de lo que el Señor había advertido al hombre que no escogiera, ¿cierto? El Señor siempre es así. Cuando uno ama a alguien, uno le avisa las cosas que no tiene que escoger, ¿cierto? Y uno le avisa con amor. Ahora, no siempre somos conscientes de que se nos avisa algo por amor, ¿cierto? Muchas veces creemos que es solo cantaleta, a veces del papá, o el cantaleta de la mamá, o los hermanos que molestan mucho, ¿cierto? Pero realmente esa advertencia de Dios muestra, como lo vimos en algún momento, el amor que hay de Dios para con el hombre, ¿no? Por eso fue que Dios le mandó al hombre no comer de ese árbol, porque sabía que ahí iba a encontrar el hombre un problema grande, un problema de separarse de Dios, de no vivir por la vida de Dios, sino vivir por lo contrario a la vida. La única vida que existe es la que viene de parte de Dios. Nadie puede decir que ha encontrado otra vida, porque otra vida no existe, porque el único que tiene posibilidad de dar vida es Dios, ¿cierto? Si alguien más pudiera dar vida, bueno, pues ese sería digno de quitarle, como decir, el puesto a Dios, ¿cierto? Pero Él es el único dador de la vida. Él fue el que dio la vida. Y la muerte es exactamente lo contrario a vivir en Dios, a vivir para Dios. Entonces habíamos dicho, hermanos, también que la posibilidad también de que el hombre pudiera comer, pudiera elegir su propio caminar, pues también es amor de Dios, porque eso quiere decir que Dios le dejó en libertad plena, absoluta, ¿cierto?, de que Él le escogiera. Si eso no fuera así, pues el hombre no hubiese escogido a Dios por amor, porque el amor es capacidad de elegir. Si alguien no tiene la capacidad de elegir, pues no ha tenido la capacidad de amar. Si alguien ha estado obligado, ¿cierto?, a vivir con alguien, pues eso no es amor, ¿cierto? Pero si alguien ha elegido voluntariamente, pudiendo elegir a muchos, eligió a uno solo, eso es amor. Es porque hubo un enamoramiento. Entonces, Dios, que ama al hombre realmente, que ama al hombre, le dejó en esa libertad. Armando Alducin decía algo súper chévere y era, si no habría sido como que en una democracia se le dijera a todo el mundo, bueno, todos pueden votar para elegir a su presidente, pero solo hay un candidato. Exactamente, sí, así es. Entonces el Señor es así. El Señor dio permiso, dio libertad, ¿no? Al que decidió volverse su enemigo también igual le da libertad, ¿no?
El Señor hubiera podido acallar a Satanás, hubiera podido no dejar que hablara con nadie, no dejar que le contara a nadie su rebelión. Pero no, el Señor lo deja, le da tiempo para que él haga su propuesta, la ponga delante de los hombres, le da tiempo a los hombres también para que conozcan la propuesta de su enemigo, que la miren, la examinen y entonces puedan, digámoslo así, escoger, puedan entender que Dios realmente les ha amado, que Dios realmente nos ha amado. Entonces, la resurrección es la capacidad de un hombre de volver a restablecer la vida, o digámoslo así, la capacidad de vivir que Dios le había dado al hombre. Entonces, el Señor Jesús hace eso. El Señor Jesús viene como hombre, se hace hombre, se encarna, nace de la Virgen María, y como hombre vive toda esta vida, ¿no? Esos 30 años. Vive como nosotros, ¿cierto? Pero Él no se deja conquistar por la voz del otro, por la voz del enemigo de Dios. Él vive una vida delante de Dios. Y entonces escoge vivir por su Padre, escoge vivir para su Padre, escoge vivir delante de Dios, escoge vivir basado en la fe de su Padre, en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le ha mostrado de antemano. Y ahí Él puede entonces ir a la cruz, siendo perfecto, siendo santo, ¿no? Y murió, pero, como dice en Hechos, era imposible que la muerte le retuviera, porque la muerte solamente puede retener al que tiene pecado. Entonces la muerte tiene que volverlo, tiene que soltarlo, ¿no? Y ahí es la resurrección del Señor, esa es la resurrección del Señor, es la victoria sobre el pecado, ¿no? Su sangre es el precio que Él tuvo que pagar. En su sangre estaba la vida del Señor, como dice la Biblia, que en la sangre está la vida. Y Él entregó su vida sin defecto, Él entregó su vida sin pecado, ¿no? Y ese precio era para comprar nuevamente, digamos así, la vida del hombre, o para pagar el precio de la muerte, ¿no?, del hombre. Entonces ahora Él sale a vida, sale y resucita, ¿no? Al tercer día Él otra vez vuelve a vivir. Esa es la garantía de que el Señor realmente era el precio que se demandaba por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y entonces ahora Él está en la tierra. Y antes de ascender, que es el siguiente hito, digámoslo así, el siguiente gran eslabón de la cadena de la obra de Dios, Dieguito, la Dianita, bendiciones, bienvenidos. Antes del Señor ascender, que es lo que sigue ahora, Él está aquí en la tierra durante 40 días con sus apóstoles y con sus discípulos, apareciéndosele a muchos, ¿cierto? Y ese gran hito también nos habla algo muy importante acerca de la obra de Dios, acerca de la obra eterna de Dios. Entonces leamos, hermanos, empecemos por Hechos. Vamos a ver Hechos, capítulo 1 y versículo 1. Hechos, capítulo 1 y el versículo 1. Dice así, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Qué bueno que el Señor hizo primero y después enseñó. Porque enseñar sin haberlo hecho, pues es fácil. Esas son doctrinas, ¿cierto? Esas son teorías. Esas son, digámoslo así, religiones, ¿no? Pero el Señor Jesús lo que enseñaba era lo que hacía, porque Él mismo era la misma enseñanza y Él mismo era la vida de Dios. O sea, Él mismo es una expresión. En el Señor Jesús no tiene que, digámoslo así, esforzarse
para aparentar algo, no tiene que esforzarse. Eso es religión. La religión nos lleva a eso, a esforzarnos, ¿cierto?, en nuestras propias fuerzas. Pero en el Señor Jesús, Él mismo es la expresión de la vida, y Él mismo es la expresión de lo que debemos nosotros aprender. El Señor Jesús es nuestra enseñanza, ¿no? El Señor Jesús es nuestra misma enseñanza, ¿cierto? Todo lo que no sea real, todo lo que no sea verdadero, no nos enseña, no nos cambia, no nos transforma, ¿cierto? Es como, ¿ustedes se acuerdan de ese filósofo alemán, Nietzsche? Friedrich Nietzsche. Tiene un libro, y lo leí varias veces, se llama El Anticristo. Es un libro de él. Y digamos que, para resumir la teoría de lo que este filósofo alemán, muy seguido, muy admirado por muchas personas en la historia, considerado como uno de los filósofos, o sea, uno de las personas más sabias según la naturaleza, según la humanidad, decía que nosotros deberíamos ser nuestro mismo Dios, o sea, que el hombre está capacitado ¿cierto?, para vivir por él mismo y para él mismo. Pone al hombre como el centro de todo lo demás, de toda la creación, digámoslo así, y él es el famoso superhombre, ¿no?, que no se rinde a nada, que no tiene, digámoslo así, debilidad, que es todopoderoso en sí mismo, y que el hombre es su propio universo. Pues ese que ha enseñado tanto y que todos admiran tanto sus doctrinas, él mismo no pudo vivir ni siquiera lo que enseñaba. El superhombre, como él se autoproclamaba, pues terminó en un manicomio, con pensamientos absurdos, pidiéndole perdón a las patas de una silla, y que pedía perdón a la silla. Y bueno, eso es una filosofía, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en una filosofía, nosotros estamos en una realidad. La realidad es el Señor Jesús, el que dijo: si te golpean en una mejilla, pon la otra, ¿no? Bueno, eso enseñarlo, de hecho, eso fue algo que sorprendía a las personas, a las leyes, a los doctores de la ley, sorprendía que alguien dijera cosas como las que dijo el Señor Jesús. Bueno, pero si Él solo hubiera dicho eso, ¿cierto? Si Él solo hubiera dicho eso, en el momento que alguien le pisó un callo, ¿cierto?, hubiese respondido ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Bueno, entonces es una religión más, es un mensaje más, es una enseñanza más, una teoría más, una filosofía más. Pero no, el Señor Jesús, cuando enseñaba eso, es porque esa es la realidad en Él. Él no está hablando palabras que no estén en Él. ¿Cómo decirlo de una manera distinta? Digamos que la palabra, lo que el Señor Jesús expresaba, es una expresión de Él mismo, de su interior mismo, donde Él no tiene que forzar nada. Por eso, cuando el Señor Jesús hace presencia en medio de nuestro corazón, cuando percibimos algo de Dios, cuando percibimos algo del Señor, ¿cierto?, eso realmente transforma, realmente cambia, porque es la verdad. Hermanos, encontrarse con la verdad, encontrarse con la realidad, es una cosa maravillosa. Es una cosa que cambia realmente nuestro paradigma, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir las cosas. Cambia cuando el Señor Jesús hace presencia. Y esa es nuestra enseñanza. Él mismo es lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces eso fue lo que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que está en todo el Evangelio de Lucas, que es el primer tratado del que se está hablando aquí. Entonces mira, dice así, hasta, este es como otro límite, hasta, está poniendo un límite en el tiempo, hasta el día en que fue recibido arriba. Ese es el siguiente hito en la obra de Dios, que el Señor Jesús haya sido recibido arriba. Esa es la ascensión. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido,
que era necesario su padecimiento, también lo vimos. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y mire esto acá, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que el Señor Jesús, en esos 40 días que Él estuvo aquí en la tierra, antes de ascender, habló acerca del reino de Dios, ¿no? Vamos a ver eso un poquito con detalle, pero leámoslo primero así por encima. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí está la Trinidad. La promesa del Padre, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. La cual oísteis de mí, ese es el Hijo de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Un mas segundo, tengo una pregunta. ¿Por qué es el Espíritu Santo? Es decir, porque es que me perdí. ¿Por qué la promesa del Padre es el Espíritu Santo? Sí, porque mira, cuando nosotros vamos, leamos el versículo 5 y vamos al otro, mira, dice. Okay. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero leamos un poco más y vamos a Juan y aprovechamos y ampliamos un poco más esto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque todavía las personas tenían en su mente y en su expectativa una obra del Señor más terrenal. Ellos esperaban que el Señor arreglara a Israel, como hablábamos ahora, ¿no? Que arreglara los trancones y todas estas cosas, ¿cierto? Sí, lo cual sabemos que evidentemente no es algo, ¿cierto? No es algo que va a poder arreglar el hombre. Pero claro, ellos como eran judíos todavía estaban con esa expectativa. ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías iba a ser el rey de Israel y que iba a gobernar y que iba a ser rey sobre todas las naciones. Entonces ellos esperaban eso. Porque Roma en este momento pues está subyugando a Israel, ¿cierto? De hecho, dentro de poco tiempo, ahí más o menos en 40 años, Jerusalén misma va a ser destruida y el templo va a ser destruido y todos los judíos van a ser esparcidos por todo el mundo. Y solamente va a volver a existir Israel hasta 1948. Pero el Señor les responde así, dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa es la ascensión del Señor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces el Señor aquí asciende, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor asciende? Ya habíamos dicho que el Señor al derramar su vida pagó el precio que se requería sobre su sangre, sobre la muerte, su sangre es ese precio, pero que si bien la sangre era el precio, la resurrección es lo que Él compraba con ese precio, ¿cierto? Pero esa obra que el Señor Jesús ha hecho hasta el momento, ¿cierto? Eso que Él compró y conquistó, ¿cierto? Solamente
está delante de Él, está delante del Padre, ¿cierto? Podríamos decir, es una obra objetiva que Él hizo por sí mismo, ¿cierto? Es como si Él hubiese adquirido el terreno y el terreno le haya sido entregado. Pero ese terreno el Señor, ¿para qué lo compró? ¿Cierto? El Señor ha adquirido algo, ¿cierto? Que, digámoslo de cierta manera, Él mismo no era quien estaba en necesidad, ¿cierto? Él era santo, sin mancha y sin pecado, ¿cierto? Y Él eternamente ha estado con Dios, con su Padre. El Padre tiene complacencia en Él, ¿cierto? Por lo que es Él. Y ahora Él ha logrado una obra, ha pagado un precio y ha adquirido esa vida, digámoslo así, que ahora tiene que ser dispensada y tiene que ser transmitida a todos los hombres. Ahora el árbol de la vida, como decíamos que estaba en el jardín del Edén, ha vuelto otra vez a estar al alcance del hombre, ¿cierto? Pero ¿cómo si el Señor, Él es el Hijo de Dios, cómo va a ser ahora para que esa obra pueda cobijar a los otros, pueda ponerla al alcance de todos los demás? Entonces, vamos a ver un poco este efecto que tiene la ascensión. Entonces vamos a Juan y vamos también de una vez a ir respondiendo un poco la pregunta de Camila. El Evangelio de Juan, capítulo 14, lo cual es muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14, y leámoslo desde el versículo 15. Es importante ver un poco también el contexto en el cual está escrito este capítulo y estas frases del Señor Jesús. Esta es la última noche que el Señor Jesús está con sus discípulos antes de ser crucificado. El Evangelio de Juan, digamos, lo podemos dividir en esas dos grandes partes, hasta el capítulo 13, ¿cierto? Donde se menciona, digámoslo así, todas las obras que Juan recordó del Señor Jesús. Juan, acordémonos que Juan, el evangelista, había leído ya los otros 3 evangelios. Entonces, cuando él leyó todos los otros 3 evangelios, los hermanos, él ya estaba viejito. Entonces los hermanos le pidieron que él también escribiera, porque él, imagínate, él había sido el más cercano, digámoslo así, el que más joven había acompañado al Señor Jesús. Y ahora era el último apóstol que quedaba vivo. Entonces le dicen a Juan que escriba también su testimonio del Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces Juan, como ya había leído los otros evangelios, él digámoslo así, se dedicó como a contar, digamos, aquellas cosas que de pronto no habían sido contadas por los otros 3 evangelistas. Por eso a los otros 3 evangelistas se les llaman los evangelios sinópticos, porque todos tienen una misma narrativa, ¿cierto? Más o menos igual, casi todas coinciden en muchas partes que se relataron, porque los 3 no escribieron el evangelio estando juntos, sino que Pedro relató y Marcos escribió, Mateo escribió, Lucas también indagó con todos los demás apóstoles, pero Juan escribe, digámoslo así, lo que completaba, digamos, eso. Y hasta el capítulo 13 él hace eso, y del capítulo 14 en adelante Juan solamente narra una noche, la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos antes de ser arrestados. Por tanto, esa última reunión es importante, porque es donde se dan, digamos, como las instrucciones finales, las instrucciones más importantes, ¿cierto? Como hemos dicho aquí, las últimas instrucciones antes de salir de viaje, ¿cierto? Cerrar el gas, echar doble llave, ¿cierto? Esas son las instrucciones que el Señor Jesús está dando aquí. Y el Señor sabe que ya pronto Él se va a ir, entonces el capítulo 14 dice así, capítulo 15. Si me amáis, porque todo el asunto de la obra de Dios es, como hemos dicho siempre, el amor, ¿cierto? Es si le amamos. Amén. Si le amamos. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso fue lo que
en ese proceso de enamoramiento era que estaba Adán en el huerto del Edén. Cuando uno lee en el Génesis, nuevamente dice que Dios puso a Adán en el huerto y le dijo, y le mandó, dice, ¿cierto? O sea que ese mandamiento viene de allá, y le mandó, de todo árbol del huerto podéis comer, pero de este no comas, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás, ¿cierto? Pero o sea que Adán iba a guardar ese mandamiento, a la luz ahora de este versículo, él iba a guardar ese mandamiento, pero sí que, Sí, mi amor. si se había enamorado de Dios, si había entendido que Dios le estaba amando. Por eso ¿cierto? como que cuando uno se enamora de Dios, como lo digo, como tú dices, llega un punto en donde es casi imposible pecar. Y es porque cuando uno se enamora, lo hace por amor, no por fuerza. Así es. Así es. Así es. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿quién es este yo? Jesús. El Señor Jesús, ¿cierto? Rogaré ¿a quién? Al Padre. Yo es lo que le da personalidad al ser. Nadie puede decir yo si no es persona, ¿cierto? Y yo rogaré al Padre y os dará. O sea que el que va a dar es el Padre, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Otro paracleto, otro acompañador, digámoslo así, porque esa función del Señor, del Espíritu Santo, no es una función distinta a la que Dios ha tenido en su corazón desde la eternidad. Fíjese una cosa, nuevamente, el Señor Dios, que no necesita nada ni nadie, hace al hombre, ¿cierto? Y hemos dicho ya muchas veces, ¿cuál es la intención mayor de que Dios haya hecho al hombre? Es que el hombre esté con Él, o sea, que esté en esa comunión con Él, constante con Él, ¿cierto? Esa es la intención de Dios. Dios tiene esa intención de amor con el hombre, porque Él ha vivido eternamente en amor, ¿cierto? O sea que el propósito, digámoslo así, eterno de Dios se podría resumir en eso, en que Dios esté con el hombre, el que tenga comunión con el hombre, ¿cierto? En que Dios se revele al hombre y el hombre conozca a Dios y comparta ese amor eterno. Cuando Dios pone el árbol de la vida en el huerto del Edén, nuevamente está poniendo, ¿cierto?, su vida en medio de la tierra, porque esa vida era la vida eterna, y la vida eterna solo la tiene Dios, nadie más puede tener vida eterna. Entonces fíjese cómo la intención siempre de Dios ha estado estar cerca del hombre, que el hombre le perciba, que el hombre le conozca, que tenga comunión con el hombre. Cuando Dios decide hacer al hombre y le dice que será a su imagen, que será conformado a su semejanza, esa semejanza es la capacidad de tener comunión con Él. Solamente pueden tener comunión las personas o los seres que son semejantes unos a los otros, ¿cierto? Una semejanza de corazón, una semejanza de entendimiento, una semejanza de pensamiento, o sea, de identificación con Él, ¿cierto? Sí, digamos, un perrito puede tener comunión o puede estar con un gato, sí, hasta juegan juntos, ¿cierto? Juegan juntos y se hacen compañía, ¿cierto? Pero un perro nunca va a entender, ¿cierto?, el instinto del gato, y el gato nunca va a entender el instinto del perrito. Nunca los dos van a poder ser familia, nunca los dos van a poder tener un hijo, nunca el fruto de su amor va a poder transmitirse a otros, ¿cierto? Entonces esa semejanza, ese tener comunión con Dios, hermanos, suena hasta lógico, suena como hasta evidente, ¿no? ¿Para qué Dios va a querer tener una creación si no es para estar con ella, para revelarse a ella? Entonces fíjese aquí lo que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra en el griego, como decimos, es paracleto, ¿no?
que quiere decir un acompañante, ¿no? Y aquí lo dice, mire, dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está diciéndole aquí? ¿No es esto nuevamente el árbol de la vida eterna puesta al alcance del hombre? ¿No es esa la promesa que Dios quiere entregarle otra vez al hombre? Porque el árbol de la vida estaba justo en el centro del jardín del Edén. ¿No sería eso lo principal? ¿Cierto? ¿No será que el hombre tiene que percibirle a Dios lo que Dios le pone en su camino? Lo que Dios a veces pone para que nos tropecemos. ¿Será que esa piedrita donde nos tropezamos no será que es digna de tenerle, ¿cierto?, algún grado de, ¿cómo decirlo?, de consideración, de entendimiento? ¿Sabe qué dice la Biblia del Señor Jesús? Que Él es la piedra donde muchos tropiezan, ¿cierto? Entonces ese árbol de la vida que está en el centro del jardín del Edén, como que nos sabrá mucho, porque ahí estaba la vida eterna. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que Él nos va a dar otro consolador para que esté con nosotros, o sea, para que tenga comunión con nosotros. Lo que Dios quiere es eso. Ahora, eso para siempre, o sea, otra vez, eternamente. Esa es la vida eterna. Entonces dice así. ¿Y quién? ¿Quién es ese? Dice, el Espíritu. Ok, el Espíritu. De verdad. ¿Cierto? En griego, también esa palabra verdad se puede traducir como realidad. O sea, el Espíritu de la realidad. Porque, hermanos, Dios no es solamente una palabra que sea como decirlo, en matemáticas se dice un colorario, ¿no? Que es la expresión más básica. ¿No se acuerdan de eso? Aparecen, sí. Un principio básico, ¿cierto? Como decir, eso así se llama en matemáticas. En el álgebra Baldor aparece eso, colorario, ¿cierto? Y quiere decir, si 1 más 1 es 2, ¿cierto? Eso es comprobable, es objetivo, es fundamental, ¿cierto? Es básico, ¿cierto? Entonces, ahí se desprende, si 1 más 1 es 2, entonces 2 más 2 es 4, y se vuelve una regla inequívoca. Ahora, sobre ese principio tan básico y tan fundamental, se puede construir la multiplicación, por ejemplo, ¿sí ven? Y la multiplicación no es otra cosa, no está basada en otra cosa, sino en aquello que es más básico, es fundamental, ¿cierto? Nuevamente. Entonces, eso es como decir lo que está diciendo aquí el Señor, ¿cierto? Él quiere estar con nosotros. El espíritu de verdad, el espíritu de realidad. Entonces decíamos que esa verdad no es solamente algo teórico. Dios, el mensaje del Señor no es para que el hombre solamente sepa algo, porque eso podríamos decir, llegaríamos hasta decir, bueno, esa es la verdad. Conocer la verdad es como quien conoce esas fórmulas matemáticas, como quien conoce esos significados básicos, ¿cierto? Pero hermano, Dios no solamente quiere llenar la mente y el intelecto del hombre. ¿Ve? ¿Sabe qué necesita el hombre más allá de llenar su intelecto? El hombre necesita percibir la compañía de amor de otro. Eso es para el hombre más necesario, ¿cierto? Si no, pues deje un hombre, ¿cierto?, encerrado en un cuarto solo con el álgebra Baldor, a ver si llenando su intelecto se va a encontrar feliz, si se va a sentir realizado. Con el álgebra Baldor, no. Exacto. Hermanos, eso es algo que está impreso en la humanidad. ¿Me hago entender? ¿Y por qué está impreso? O esa impresión de quién viene. Viene de Dios. Y Dios ha estado en comunión eternamente. Por eso nuestra principal necesidad como seres humanos, antes de llenar nuestro intelecto, que también es una necesidad que el Señor va a querer llenar, ¿cierto?, está antes de esa, sentirse con, ¿ve?, estar en comunión con otro, estar en comunión con alguien
y percibir eso misterioso que el hombre no puede entender, que se llama amor eterno. ¿Ve? Eso que hay en Dios mismo, ese amor. ¿Sí ves? Hermanos, si el hombre no hubiese sido impregnado con la mano de Dios, ¿qué decimos? ¿Cómo podemos hacer entender de ese impregnado? Como lo hemos dicho muchas veces. Tú escuchas una música, una melodía o ves un cuadro, ¿cierto? Y tú ya sabes quién hizo ese cuadro. Ese cuadro es un Picasso. Porque tú ya conoces los trazos, conoces la manera, ¿cierto? Incluso sabes y entiendes hasta qué sensación tenía Picasso cuando pintó eso, si estaba triste, si estaba contento. La obra no es otra cosa sino un reflejo de su autor, ¿cierto? Esa es una manera de distinguir la obra de uno y la obra del otro, ¿cierto? Esa es la obra de Dios. La obra de Dios somos nosotros. Entonces nosotros tenemos en nuestro carácter, en nuestra naturaleza, en nuestro ser, está impregnado un trazo del Creador. Y entonces eso implica una cosa. Si el Creador, si Dios mismo ha estado en comunión eterna, nosotros necesitamos y tenemos esa misma necesidad. Si Dios no ha estado en comunión, ¿cierto? El hombre, lo ideal, la intención del hombre sería estar y permanecer también sin comunión. Y no le sería necesario al hombre la comunión con otros, ¿sí ves? Y evidentemente con su mismo Creador. Pero el Señor cuando le dice al hombre, multiplíquense, ¿cierto? ¿Cómo termina el punto, digámoslo así, cumbre en el jardín del Edén? Termina en una boda, termina en un matrimonio, termina el matrimonio de Adán y de Eva. Antes del capítulo 3, que es donde empieza el problema del pecado, termina así, ¿no? Termina Adán diciendo, esto ahora es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿cierto? Y dice el Señor, ya no serán más dos, sino serán uno solo. Esa identificación, ese entendimiento, esa unidad de corazón, esa unidad de entendimiento, eso es algo que el Señor puso en el interior, en nuestro ser, como un reflejo de Él mismo. ¿Cómo termina el Apocalipsis? También en un matrimonio, ¿cierto? Solo que ahora el matrimonio, o sea, un amor eterno, un amor elegido, entendido, ¿cierto? Porque qué triste es cuando uno se enamora sin conocer también, ¿cierto? Después vienen muchos problemas, ¿cierto? Y ese no es el amor que Dios quiere que el hombre entienda y experimente. Evidentemente no. Pero termina nuevamente en una escena de comunión. O sea que el hombre tenía que entender que eso que él vivía en lo natural, con su esposo, con sus hijos, ¿cierto? ¿Eso de quién le dio? Vamos a decir así, ¿quién le programó ese chip al hombre? ¿Quién le puso esa SIM card? ¿No? Eso es algo que Dios le dio, que Dios le transmitió. Nosotros no escogimos, ¿cierto?, tener esa constitución que tenemos normalmente, los seres humanos. Eso fue algo que se nos dio, que eso es algo con lo que Dios nos creó a nosotros, y eso viene de Él. Amén. Entonces, esta es la necesidad, por eso dice así, el espíritu de realidad, de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Dice, porque no le ve. Eso es lo primero. Ver. Ni le conoce, porque hay que conocer, para enamorarse hay que conocer, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la obra que el Señor quiere hacer. Entonces fíjese, la obra de Dios, cómo va a transmitir esa vida eterna a todos los hombres, ¿no? El hombre entonces tiene que alimentarse de esa vida, y esa vida va a empezar a morar en nosotros. ¿La vida de quién?
La vida eterna, la vida de Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo va el hombre a tomar esa vida? ¿Cómo Dios va a hacer esa obra tan misteriosa? Fijémonos lo que pasa. En el jardín del Edén está el árbol de la vida, ¿cierto? Es decir, ¿quién es el que puede producir la vida? Ese árbol. Ahora él produce un fruto que se llama vida, que es la vida, ¿cierto? ¿Esa vida de dónde proviene? Esa vida proviene del árbol, su savia, su madera, ¿cierto? Como figura de la cruz del Calvario, esa madera, ¿cierto? Produce algo que es capaz de hacer vivir al que le come, al que lo pone en su interior, ¿cierto? Entonces podríamos decir que ese fruto que producía ese árbol de la vida, ¿cierto? Es como una figura del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es la manera como Dios puede transmitirnos a nuestro interior su misma vida. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios ha hecho al hombre en esa constitución de espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu del hombre es capaz de recibir el Espíritu de Dios, que es eterno. ¿Ve? ¿Qué pasa, hermanos, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un canario, a un canarito, ¿cierto? Le damos un trago de whisky, ¿cierto? No sé si llegue a morir. A un pececito, por ejemplo, a ese sí, de pronto sí, ese sí seguramente va a morir. ¿Por qué? Porque su interior, su aparato, su sistema digestivo, ¿cierto?, no está diseñado, no tiene la capacidad de contener ese alimento que él se comió, ¿cierto? Y por ende incluso es capaz de, hasta de hacer que su mismo organismo deje de funcionar, porque no fue diseñado, no está en capacidad de recibir, de ingerir eso para lo cual fue creado. Pero el hombre en su interior fue creado con un espíritu humano, que lo vimos en Génesis también, y en muchas partes de la palabra. Ese espíritu está diseñado para contener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Por eso en la humanidad se habla tanto de ese vacío, digámoslo así, que hay en la vida del ser humano. Porque ese espíritu, mientras no reciba, mientras no coma, ¿cierto?, es como una persona que está en ayunas, se levanta en la mañana y siente necesidad de comer, ¿cierto? Y si no come rápido, ¿cierto?, se va a terminar haciendo daño. Y por eso las personas, o si come algo que es inapropiado. Y esa es la humanidad. Por eso el Señor Jesús decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ve? ¿Sí qué? Si comemos, si nos alimentamos de Él. Pero ¿cómo es alimentarnos de Él? ¿Cómo es alimentarnos del árbol? Es comer su fruto, ¿cierto? Es comer su fruto. Porque el árbol va a seguir estando, va a seguir siendo esa persona que es el árbol de la vida. El Señor Jesús será siempre el Señor Jesús. Está sentado a la diestra de Dios Padre, como lo vamos a ver la próxima oportunidad, ¿cierto? Pero ahí está ese misterio, ¿cierto? Ahora, el Espíritu, ¿cierto?, sí es quien puede ser ingerido en nosotros. Pero ese fruto que nosotros comemos, a la vez tiene toda la riqueza, tiene toda la savia, tiene todos los nutrientes del mismo árbol, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. Leamos un poco más los versículos. Dice así. Entonces, mira, dice, pero vosotros le conocéis. ¿A quién es el que conocen? A ese Espíritu, a ese Consolador. Cuando dice vosotros, son los que ya los discípulos, sí, los que le han visto, como va a escribir el apóstol Juan más adelante. Dice, nosotros le vimos, tocamos, ¿cierto? Le oímos, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante a qué? Tocante al verbo de vida, dice, porque la vida se nos manifestó. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesús, que es la vida misma, ¿cierto? Que de la que hablaba el apóstol Juan. En él estaba la vida, dice el Evangelio. Y la vida era la luz de los hombres.
Bueno, entonces dice así, entonces vosotros, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ese con vosotros, esa es la vida del Hijo de Dios, ¿cierto? La vida eterna. Pero Él quiere no estar solamente con nosotros, sino también en nosotros. Ahora, para que ese pueda ser ingerido, entonces es como el árbol que tiene que producir fruto. Y el fruto es el que se ingiere, ¿cierto? Y al ingerir ese fruto estamos tomando todo lo del árbol también. No nos podemos comer el árbol, nos comemos el fruto, ¿cierto? Entonces dice así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que Él está aquí adelantando, está anunciando lo que va a ser la obra de Él. Recordémonos que esto lo está diciendo antes de que Él vaya a la muerte, que Él vaya a la cruz del Calvario y sea crucificado y sea sepultado por 3 días. Entonces Él resucitaría y por eso Él habla estas cosas así, dice, vendré, porque yo vivo, ustedes también vivirán, ¿no? Entonces dice así, en aquel día vosotros, ¿y ese día cuál es? Ese día cuando Él resucite, ese día cuando Él viva otra vez. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ¿no? Esa es la vida de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él, ¿no? Entonces leamos un último versículo aquí como para poder parar, digámoslo así, en un versículo que nos ayude. Juan, en el mismo Evangelio de Juan, más atrás, en el capítulo 7, versículo 37. Dice así el Señor. En el último y gran día de la fiesta, había una fiesta, celebración de los judíos, y era ese último gran día. Y mire lo que hace el Señor. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué curioso que esto el Señor lo diga en el último día de la fiesta, ¿no? Porque normalmente en una fiesta hay abundancia de bebida, abundancia de comida, al contrario, ¿no? Uno ya al último día de la fiesta, ya uno dice, no, ya esta ronda yo paso porque ya no me entra más, ¿cierto? Eso pasa al final, ¿cierto? Sí. A mí me pasa al principio. En la mitad. Te llena rápido. Sí. Pero miren lo que el Señor, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ve a los hombres llenándose, ¿cierto? Llenando su estómago, llenando su barriga, bueno, y también llenando sus corazones, porque en una fiesta no solamente hay llenura del cuerpo, sino también del corazón, porque hay alegría, todo el mundo, ¿cierto? Se abraza, pero el Señor dice eso tan extraño, ¿cierto? El Señor parece que hubiera estado más bien como no dijera el último y gran día de la fiesta, sino el último y gran día del ayuno, ¿cierto? Donde uno dice, bueno, sí. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el Señor realmente sabe y Él conoce cuál es realmente la necesidad del hombre, la necesidad del ser humano. Como que el hombre no va a llenar su vida solamente comiendo y bailando. ¿Ven? Entonces el Señor dice así, el que cree en mí, ¿por qué nuevamente aparece aquí la fe? Porque nuevamente, como decimos al principio en el Génesis, lo que el hombre echó por la borda fue justamente la fe. Cuando la serpiente, cuando el diablo, el enemigo de Dios, le dice al hombre, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Ese es el Génesis, ese es el engaño del diablo, con que Dios os ha dicho que si comes de este árbol te va a pasar esto y esto. No es así, ¿cierto? Entonces al final el hombre queda pensando y dice,
Oiga, pero al final pues tiene razón. Como que yo científicamente todavía no he experimentado lo que Dios dijo. ¿Qué tal que lo que Dios diga sea mentira? ¿Qué tal que esa vida eterna que está en ese árbol realmente ese no sea un árbol que produce vida? ¿No? Entonces, por eso es un tema de fe. Por eso a la salvación hay que regresar por medio de la fe. Porque es el único camino por el cual Dios quiere ser conocido. Y nuevamente pues decimos, esto es al fin como lógico, ¿no? No debería ser así, mediante la confianza, mediante el conocimiento que uno se va enamorando, ¿cierto? Porque si no, pues no sabemos, ¿cierto? Si se está enamorando de mí o se está enamorando de lo que tengo, ¿cierto? Se está enamorando de mí o es simplemente una ilusión. ¿Sí me voy a entender? Por eso la fe es por medio de la salvación, la vida, el volver a la vida eterna con Dios es por medio de la fe. Qué curioso, hermano, porque si nosotros creemos al Señor, ¿cierto? Entonces ese es nuestro sí a Él. Y una vez le decimos sí, vamos a entender todo lo que Él tiene preparado para darnos a conocer, para darse a conocer a nosotros. Mientras tanto no, ¿cierto? Mientras tanto no es amor, es apenas puro interés, ¿cierto? Imagínense que uno para enamorarse primero dijera uno, bueno, no, pero espera, mándame la hoja de vida primero, ¿cierto? Y vamos a mirar bien, ¿cierto? Ahí uno dice, uy, este es una persona bien extraña, ¿cierto? No va a ser una persona que se va a enamorar de mí por lo que yo soy, ni va a confiar en mí, ni va... por eso dice aquí, el que cree en mí, y como dice la Escritura, mira lo que pasa cuando uno cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, o sea, otra vez relacionado con la vida, otra vez relacionado con lo que viene de Dios. Eso es lo que quiere Dios para el hombre, la vida, que el hombre viva, no que el hombre muera, que el hombre viva. ¿Ve? Y es por la fe que vamos a llegar a esa realidad, solamente por medio de la fe. Si le creemos al Señor, pasará esto. Pero entonces miren lo que dice, ¿a qué se refería esa vida? ¿A qué se refería esos ríos? Dice, esto dijo del Espíritu. ¿Ve? O sea, que sea la promesa del Señor, que el que crea de su interior va a fluir, va a haber un fluir, que es esa vida, que es ese acompañamiento de Dios, que es la comunión con Dios. El Señor Jesús dijo así, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Eh? Esa es la vida es lo que está en Dios. La vida es la vida de Dios, la vida que Dios ha tenido eternamente. Por eso esa vida a veces se habla como es la vida del Padre, a veces se habla como la vida del Hijo. Juan dice, y ese es Jesucristo, verdadero Dios y la vida eterna. ¿Eh? Y el Espíritu, que es el que produce esa vida en nosotros, ese fluir en nosotros. Pero entonces aquí vamos a parar, mire, dice así, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o sea, de obtener, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, ¿no? Y aquí dice así, dice, pues aún no había venido, en el griego va a decir no era todavía, o no era en el sentido de ejecución, el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no el Espíritu Santo todavía no estaba disponible? ¿Por qué el Espíritu Santo todavía no estaba en la tierra? Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que la glorificación del Señor, la ascensión del Señor Jesús, ¿cierto? Es la que le va a dar espacio, es, digámoslo así, lo necesario para que su Espíritu pudiera entonces, ahora sí, ser derramado sobre todos aquellos que creyesen. ¿Y por qué antes no podía el Señor? ¿Por qué antes no podía el Espíritu Santo ser dispensado, ser tomado, ¿no? Por lo mismo que habíamos estudiado hasta atrás, y es
si la vida eterna que proviene de Dios, ¿cierto? La cual el hombre había rechazado y la cual Dios mismo entonces había escondido del hombre, ¿cierto? La había retirado, porque el hombre la rechazó, entonces el Señor la retiró y la recogió. Ahora existe una doble, digámoslo así, un doble efecto que eso produce. Uno, que Dios ha retirado su promesa, porque el hombre le ha dicho no, ¿cierto? Entonces Dios, pues, bueno, retira su promesa de vivir con el hombre, su propuesta. Pero también porque el hombre ha pecado y ahora, ¿cierto? El fruto que él ha comido es la muerte. Entonces el hombre va a estar en el fruto que él escogió comer, ¿cierto? ¿Me hago entender? Y solamente va a poder salir de ahí mediante la obra del Señor Jesús, que es poner ahora su vida sin pecado para que pague a la muerte y entonces la muerte pueda liberar otra vez a los que se acojan a esa obra que hizo el Señor Jesús. Mediante eso no sucediera, ¿cierto? ¿Cómo Dios iba a poner otra vez al alcance la vida para el hombre? Hubiese sido injusto de parte de Dios, ¿cierto? Ahí el que hubiera tenido el derecho de protestar sería el enemigo, ¿cierto? Es decir, pero ¿cómo vas tú a dar otra vez la vida eterna? ¿Cómo vas tú a tener otra vez a disposición del hombre la posibilidad de vivir si hay una regla inequívoca de la cual hoy día el hombre está bajo muerte por causa de que eso es lo que ha escogido el hombre, ¿cierto? Así que Dios primero tiene que resolver el problema del pecado para volver otra vez a poder abrir, ¿cierto?, la puerta para que el hombre tenga acceso otra vez a vivir con él. Hermano, y a mí me impacta mucho esto. En la Biblia, en el Evangelio, y específicamente el apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintio, en la carta a los Corintios, dice que un hombre, cuando se casa, ¿cierto? Una mujer, se casa un hombre y una mujer, ¿cierto? Y dice que si alguno de los dos muere, la otra persona vuelve a ser y queda en libertad para volverse a casar. Pero si en vida el otro, ¿cierto?, se casa con otro, dice, es un adulterio y es un pecado, ¿cierto? Y está prohibido por Dios que el hombre haga eso. ¿Y por qué nuevamente? ¿Por qué el Señor pone esas reglas? ¿No? Porque es que ese es el principio sobre el cual Dios mismo opera y funciona. Esa es la santidad de Dios. ¿Ve? Por eso Dios no podía, vamos a decirlo así, casarse con el hombre mientras el hombre no enviudaba de ese marido con el cual él había decidido casarse, que es la muerte. La muerte es lo contrario a la vida. Es la elección por otra cosa distinta a la de Dios, ¿cierto? Entonces, primero había que resolver ese problema. Primero el hombre tenía que resolver, Dios tenía que resolver ese problema. Había que darle, como decir, el pago a la muerte, como decir, la muerte de la muerte. ¿Cuál es la muerte de la muerte? Es la vida, ¿cierto? La muerte de la muerte es la vida, ¿cierto? Suena raro, pero es así. Que vuelva a vivir es dejar de operar en la muerte. Pero para que eso sucediera había unos requisitos. Así como para que existiera muerte había unos requisitos, también entonces esos mismos requisitos aplican de manera contraria. Es decir, si hay muerte sin pecado, entonces tiene que haber vida, ¿cierto? Así como si hay es como otra ecuación. Es como otra ecuación. Así como si hay una muerte, si hay pecado, entonces tiene que haber muerte y por lo tanto no puede haber vida, ¿cierto? Es la palabra de Dios, es la esencia de Dios, vamos a decir así, son las ecuaciones, digámoslo así, de Dios. Porque eso todo tiene una lógica, tiene una coherencia. Amén. Por eso, como decíamos, en la medida que vamos conociendo al Señor, primero es por fe, porque Él nos ha tocado, porque Él nos ha conquistado. Y en la medida que le amamos, le conocemos, y entre más le conocemos, más nos enamoramos, más fe, más confiamos en Él, más le entendemos. Amén. Entonces,
Esa es como decir la antesala a la ascensión del Señor, porque tenemos que entender por qué el Señor tenía que ascender. ¿Por qué el Señor entonces después de resucitar, bueno, si ya se quedó 40 días aquí, ¿por qué no se queda de una vez aquí en la tierra? Y va predicando por todo el mundo. Y tendría 2000 años, ¿cierto? Y así, ¿quién no va a creer? ¿Cierto? Una persona de 2000 años que ya no volvió a morir más y está en la tierra, ¿cierto? Pero entonces es necesario la ascensión. ¿Para qué es necesario la ascensión del Señor? Para que pueda haber derramamiento del Espíritu Santo, o sea, para que otra vez pueda haber acceso a la vida. Vamos a, digámoslo así, si el Señor nos concede en otra oportunidad, vamos a tener que desplegar un poco más esto. Hoy apenas era como así como una introducción a la obra de la ascensión del Señor, pero la Biblia habla mucho acerca de la ascensión, lo que el Señor logró, lo que el Señor hace en la ascensión. Amén. Amén. Entonces, bueno, el Señor nos ayuda, nos concede. Amén. No sé, Cami, si quedó. Sí, Sí. sí. Yo siempre, la verdad, nunca entendí muy bien el Espíritu Santo. Es como tan gaseoso que es complicado entenderlo. Amén. Bueno, mientras nos tomamos esa agüita. Vamos, ya que Camila menciona eso, pues aprovecho y leo algunos versículos. Seguramente todos los conocen, ¿no? Pero dice así. Es en la misma escena. ¿En Juan? Sí. 7. No, Juan 16, en la misma escena que habíamos leído antes. Juan 16. Ujú. Ah, 37, sí. Ujú. Espera, es que... Ay, no. ¿Juan qué? Juan 16. Pero el 16 no tiene 37. Juan 16, Perdón, ¿qué? 16, versículos, sí, digámoslo así, versículo 4, pero es que ahí está como partida, la parte B. 4. Sí. Porque eso que tú dices, Camila, eso tiene una razón de ser. ¿Sí ves? Y hoy día se malentiende y se malinterpreta mucho quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y por qué justamente pasa eso? Miremos, dice así, esto no, está hablando el Señor Jesús, y es la misma noche. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. O sea que ahora que el Señor se iba era necesario eso. Mientras el Señor Jesús estaba, había cosas que no era necesario decirlas, ¿cierto? Pero ahora que Él no iba a estar, era necesario entonces... Eso es lo que dices, las instrucciones. Exactamente, así es. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Bueno, Pedro le había preguntado antes, si uno se devuelve unos versículos, el Señor le dice a Pedro, donde yo voy tú no puedes ir. Hay algo ahí que entender, pero bueno. Antes, porque os he dicho estas cosas, o sea que me voy, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, esta es la ascensión, cuando Él está hablando de que Él se iba, está hablando de su ascensión al Padre. O sea, el versículo por el que comenzamos en Hechos, cuando Él se fue y se ocultó de las nubes. Entonces dice así, porque si no me fuera el Consolador, o el Paracleto, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, porque todas estas, Él los va entrelazando así, dice, no vendría a vosotros. ¿Ve? Para eso es la ascensión. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ese Él es importante, venga, convencerá, mira la obra del Espíritu Santo, por boca del Señor Jesús. Mire lo que va a hacer el Espíritu Santo, qué curioso esto. Mire, cuando Él venga, convencerá. ¿Qué es convencer? Convencer es conquistar, ¿cierto? Convencer es
Como fijar hacer una entender, exacto, ¿cómo dices? Como fijar una certeza. Sí, exactamente, sí, convencer, es decir, para Insistir entender qué es la también, ¿no? verdad, sí, exactamente, ¿cierto? Convencernos al mundo, y mire de qué lo va a convencer al mundo. Uno, de pecado, porque estas son las temas esenciales de la Biblia, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, del pecado, oh, qué cosa, ¿no? De justicia y de juicio, ¿no? Qué cosa que el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en ese momento tan crucial, ¿cierto? Diga estas cosas del Espíritu Santo. Hoy lo que se dice son cosas totalmente distintas. Hoy el Espíritu Santo, ¿sabe para qué está? Para ungir carros, para hacer caer la gente, ¿Cómo así? para hacer vomitar a la gente, porque eso es la obra que le atribuyen hoy día al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué está hoy día el Espíritu Santo, entre comillas? Para hacer negocio rentable, multiplicar el dinero. Pero ¿de dónde salió eso? ¿Cierto? Qué extraño que el Señor no haya dicho eso, ¿no? Entonces, mire, dice así. Y explica, dice, de pecado. ¿Por qué de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se acuerdan cuando veíamos el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la elección contraria a Dios del hombre, ¿cierto? Cuando el hombre pecó, cuando comió, cuando rompió el mandamiento, que era no comer de ese árbol. Pero como hemos dicho, en ese mandamiento está implícito el amor de Dios, por cuanto le advierte al hombre y además, por lo que leíamos antes, uno cumple los mandamientos y uno está enamorado, ¿cierto? ¿Cierto? O si no, si yo no estuviera enamorado, no me levantaría a hacer el desayuno por la mañana. Yo no creo. Yo ahorita como lo dejas hacer eso. Desde ayer me toca. ¿Cierto? Ay, En conclusión es que el mandamiento se hace si hay amor. Sí. Si no hay amor, no. Hermano, olvídese. Usted, como hemos dicho varias veces, dar una serenata de obligado, eso es la cosa más terrible. Y si además que es una perdedera de dinero también. Pero si hay amor, entonces eso nace de manera natural. De pecado por cuanto no creen en mí, eso es lógico, porque eso es lo que quería el Señor. Que el hombre creyera en Él, creyera en la vida, creyera en el árbol de la vida, creyera en la palabra de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre, porque ahí vamos, esa parte también está en la ascensión de la justicia que demandaba Dios. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces mira, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué cosa la obra del Espíritu Santo? Y mira, Camila, dice así, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir no hablará por su propia cuenta? Que el Espíritu Santo, muy distinto a lo que muchas veces pensamos, ¿cierto? Él no está para que, digámoslo así, Él sea el centro y la independencia, no está en independencia de la obra de Dios, de la obra del Señor Jesús. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que no hablará por su propia cuenta. Sino, entonces, ¿qué es lo que va a hablar? Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Dice, Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Glorificar a quién? Al Señor, al Hijo. ¿Qué cosa más extraña? Un espíritu que se glorifique a sí mismo. Ese probablemente no sea el Espíritu Santo, no sea el Espíritu de Dios. Si usted escucha hablar a un espíritu de él mismo, hay que ponerle mucho cuidado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí es? No hay tal oración fuerte al Espíritu Santo. Si hay un solo versículo en la Biblia que uno diga que uno tiene que orar al Espíritu Santo, bueno, pues sería interesante conocerlo y ver qué es lo que dice. Pero hermanos, no existe ese versículo. ¿Ven?
nosotros, el Espíritu Santo, su obra es glorificar al que le envió. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso a veces uno dice, pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Por qué es tan abstracto? Por eso, porque esa es la función de Él, esa es su obra, ¿cierto? Ahora dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto? Tú sabes que está ahí. La palabra espíritu es la palabra, en el griego, la palabra neuma, que es la misma palabra viento, ¿sí ves? Y el viento tiene esa, sí, digamos, tiene esa misma circunstancia, ¿cierto? ¿Quién puede ver el viento? ¿O quién puede dibujar el viento? ¿Cómo dibujamos al viento? ¿Cierto? ¿Quién puede decir a dónde va, a dónde viene? ¿Cierto? Pero está, ciertamente está. Si no hubiera viento, el barco no podría moverse. ¿Cierto? Si no hubiera viento, el avión no podría sostenerse en el aire. El viento es más real incluso que el mismo pavimento. Tiene ese mismo nivel de realidad, de verdad. Pero eso pasa con el Espíritu Santo, Camila. ¿Ves? Que el Espíritu Santo no está para aparecerse, no está para apagar las luces, prender las luces para hacer cosas artificiosas, ¿cierto? Claro que Él, por el Espíritu, el Señor hace milagros, y hace señales, y hace prodigios. Evidentemente sí, ¿cierto? Pero la manera de ser, digámoslo así, el carácter del Espíritu Santo es ese. El carácter de una persona es digámoslo así, se relaciona con lo que hace, pero una cosa es lo que se hace y otra cosa es el carácter. ¿Me hago entender? O sea, lo que se hace lo puede hacer una persona de un carácter X, o una persona de carácter Y puede hacer también eso mismo que hace el carácter, ¿cierto? Vamos a decir, un milagro lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu de Dios. Pero un milagro también lo puede hacer un ángel, que es un ser creado, una criatura celestial. También los ángeles pueden hacer cosas que entre nuestros ojos son sobrenaturales. Pero ¿sabe qué? También el diablo puede hacer milagros. Y también los espíritus inmundos o los demonios también pueden hacer milagros. O sea que es difícil muchas veces detectar quién es por medio de lo que se hace. Hay que ver por medio de lo que es, de quién es, de lo que dice, de lo que habla. Ah, bueno, eso ya es distinto, porque eso ya nos va dando la identidad de qué espíritu, de quién es que estamos hablando. Por eso es que dice que uno debe comprobar todo con la palabra de Dios. Por supuesto. O sea, todo, como escuchando todo y retener lo bueno. Y comprueba que lo que estés escuchando corresponda a la palabra de Dios. Eso es muy importante. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere que le conozcamos bien y a profundidad. ¿Ve? Con nuestra mente, con nuestra inteligencia. La carta a los Colosenses, el primer capítulo, ¿sabe Pablo qué le dice a los hermanos? Dice que Él ora para que nosotros seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ve? Ese es Dios, porque Dios hizo al hombre para revelarse plenamente. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que el hombre no le conozca. ¿Sí me va a entender? Ese sí es lo que quiere el diablo. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que nosotros dejemos nuestra mente en blanco, ¿cierto? Que no pensemos en nada, que nuestro intelecto quede desactivado. Esa es la misma manera como actúa un ladrón. ¿Sí ven? Digámoslo así, dejando nuestros sentidos por allá, como en la nebulosa. No, es que la palabra de Dios no es para entenderla. No, eso es mentira. La palabra dice totalmente lo contrario. La palabra dice que nosotros fuimos creados con una mente para ser capaces de comprender, como comprende uno la matemática, así hay que comprender la palabra de Dios. Y así no nos vamos a dejar engañar. ¿Sí me va a entender? Eso es. Cuando a ti te van a pagar con un billete verdadero, ¿cierto? Lo que tú quieres es al contrario, que la otra persona lo compruebe. Revíselo, mírelo, porque es, ¿cierto? Como cuando uno va a comprar unos zapatos de cuero. Pero si será cuero, claro, por supuesto, vamos a hacerle todas las pruebas, ¿cierto? Pero si a uno le están metiendo gato por liebre,
ahí no quieren que uno conozca, no quieren que uno lea, no quieren que uno investigue, no quieren que uno compruebe. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con la obra del Señor. Así es. Bueno, pues no sé, si le damos gracias al Señor. Amén. Camila, muchas gracias. Nos alegra conocerte, nos alegra que estés en medio nuestro. Quisiéramos pues que nos siguieras acompañando todas las veces que quieras y puedas. Solamente tenemos en nuestro corazón la intención de conocer de Dios, de conocer su palabra. Y a eso es que estamos abiertos. Así que hay espacio para que juntos lo podamos conocer, ¿cierto? Porque eso es parte de lo que el Señor quiere. El Señor no quiere solamente que uno lo conozca, sino que todos lo conozcamos desde todas las ópticas. Así que qué rico que podamos compartir. Esta es tu casa. Y bueno, pues sobra decirlo, pero pues todas las personas que vemos aquí, pues estamos a tu disposición. Nos alegra mucho poder conocerte y gracias, Linita, por invitarnos. Ya llevamos algunos años, con algunos muchos años, con otros años conociéndonos. Y bueno, y esta es nuestra única intención, nuestra única necesidad es conocer a Dios, conocer al Señor juntos. No tenemos intención de crear ninguna institución, no pertenecemos a ningún nombre, solamente al nombre del Señor, y ese es nuestro único interés. Así que, bueno, pues esta es tu casa y bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Me gustó mucho, me pareció muy chévere. Bueno, Sí. gracias. ¿Hace cuánto existen? O sea, bueno, sí, es el momento para preguntar esto, pero... Más bien Existe desde hace 38 años. ¿Quién? Ok. Ay, sí. Entonces empezó a quitar como No, mira. Pues algunos de aquí hemos conocido al Señor hace ya muchos años, ¿cierto? Algunos más de 10, otros más de 20, otros 5, ¿no? Y pues aquí nos reunimos hace ya como unos 2 años largos, más o menos, desde que están aquí, pues, digamos aquí en este apartamento, pero antes también habían reuniones donde el apartamento de Clarita y antes en otras reuniones. Y bueno, pues sí, llevamos muchos años, ¿no? Varios años. Y claro, pues no somos todos los que estamos aquí, pero pues digamos que desde que existe la palabra del Señor hemos tomado, digámoslo así, como esa herencia. Entonces llevamos muchos años buscando al Señor. Sí, esa es la verdad. Y no, pues por supuesto que todas las preguntas son válidas, porque son... Hoy yo estuve recatada en preguntas. Sí, no más. ¿Te tuviste? Me contuve. No, mentiras, no. Hoy no tuve tantas. Bueno, pues oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad de compartir juntos, de preguntarnos juntos, porque todos, Señor, tú sabes que todos tenemos preguntas, y qué lindo, qué precioso poder depositar nuestras preguntas también en ti, Señor. Todos los días, Señor, necesitamos preguntarte, porque queremos justamente eso, queremos conocerte de verdad, queremos conocerte de realidad, no queremos dar nada por sentado, no queremos, Señor, pasar por alto ninguna de tus palabras, nada de lo que tú nos dejas en tu palabra. No queremos, Señor, ser ligeros, ser simples, Señor. Queremos, al contrario, Señor, queremos conocerte más, queremos preguntarte cada día más, Señor.
lo que hay en tu corazón, lo que tú te has propuesto, Sí. lo que tú has hecho, lo que tú quieres de nosotros, lo que te agrada, lo que te honra, lo que te alegra en tu corazón, lo que te entristece también, Señor, lo que te duele, lo que no quieres para nosotros, también, Señor, eso queremos que tú nos muestres. Y vivir en esa realidad, Señor, como leíamos ahora, vivir, Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu mora en nosotros, que tu Santo Espíritu está con nosotros, que tú mismo quieres guiarnos, que tú nunca has querido dejarnos solos ni abandonarnos, sino al contrario, Señor, cuidarnos, acogernos, amarnos. Gracias por concedernos en sentirnos enamorados, sentirnos amados también por ti, Señor. Y ayúdanos también a amarte, a enamorarnos de ti, Señor. No queremos vivir, Señor, de mandamientos, no queremos vivir de esfuerzos, queremos vivir por amor, Señor, porque esa es la alegría, Señor. Queremos sentirnos vivos, Señor, queremos tu vida en nosotros, tu vida eterna, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor, en nuestra vida, esa realidad, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Tengo ese palo de queso acá. Este lunes vuelve a ser festivo, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí, yo ¿Qué casi no? no me entero. Yo no voy a... Hoy vi en el calendario de Go, pusieron Google Maps. Ajá. Ajá.